Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, se queda al frente del gabinete. Puso su cargo a disposición, pero lo que es evidente es que el presidente Castillo no encontró alternativa, no pudo reorganizar un gabinete, porque apenas se conoció que ponía su cargo a disposición. Hubo varias señales de parte del gobierno, uno en el sentido de que se pretendía abrir el gabinete a las diferentes fuerzas, y el otro, la otra idea era de que se quería gestar un gabinete de choque. Bueno, el presidente Castillo no pudo hacer las cosas en ni uno u otro sentido porque la gente no le acepta las propuestas. Se han conocido una serie de rumores en la que en general los personajes consultados no aceptan. Planteadas las cosas así, el Perú sigue en un empate autodestructivo. Un gobierno que no puede hacer su constituyente, no puede nacionalizar los recursos naturales y un Congreso que no forma la mayoría para iniciar una transición política de este desastre que ha frenado la economía. Aníbal Torres se queda y el día de hoy necesitamos analizar este tema. Con ese motivo hemos convocado a Jaime de Altaos, periodista de larga trayectoria y presidente de la ONG Lampadia, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Jaime, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias a ti más bien por la invitación. No, gracias, gracias. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa que Aníbal Torres se quede al frente del gabinete? Esto parece una escena de teatro, ¿no? No corresponde a la política, porque el presidente del Consejo de Ministros pone su cargo a disposición en medio de las investigaciones policiales, de las investigaciones del Ministerio Público contra el presidente. Se abre un debate nacional sobre el nuevo gabinete y al final el señor se queda, ¿no? Sí, pues, bueno, este es un gobierno muerto, en realidad, ¿no? Porque no tiene ninguna capacidad de gobernar ya, no puede convocar, como bien has dicho, a ningún premier, digamos, externo al círculo más cercano al presidente, ¿no? Tiene que confirmar al mismo premier que ya estaba por su lado absolutamente desahuciado, ¿no? Y que tiene pues actitudes confrontacionales, en fin, no va a significar una ayuda al gobierno, sino al contrario, un lastre, ¿no? No puede convocar a nuevos ministros de fuera, ha podido sí traer a un par de ministros, sin embargo, digamos, siempre dentro de esquemas completamente contradictorios, ¿no? Digamos, no hay ninguna orientación, ninguna lógica. Es un gobierno que ya carece de toda capacidad de gobierno. Es un cadáver, en realidad es un cadáver insepulto, porque por otro lado el Congreso tampoco lo puede vacar, entonces estamos en una situación de entrampamiento, como tú bien has dicho, ¿no? Y digamos, lo único bueno de este cambio ha sido la salida de César Landa de Relaciones Exteriores, eh, y su reemplazo por Rodríguez Mackey, que es también una situación que ha desconcertado a todo el mundo, porque Rodríguez Mackey es un hombre más bien de derecha, ¿no? Es un Efectivamente. hombre que cuestionó la propia elección de Castillo en su momento, en fin, por ejemplo, es contrario al acuerdo de Escazú, que Landa sí defendía, y en fin, tiene posiciones que a mí me parecen relativamente correctas, pero que no coinciden para nada con las que podría tener Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, o la propia orientación general, pues, digamos, del gobierno, ¿no? Entonces es una cosa extraña. Y por otro lado, eh, otra noticia positiva ha sido la salida de este señor Lira del Ministerio de Trabajo, que era el segundo de Betsy Chávez, que a su vez seguía la línea establecida por Iber Maravilla al comienzo de este gobierno, es decir, la línea de la famosa Agenda 19, que es una agenda destructiva del capital, del empleo, de la formalidad, etcétera, ¿no? Eh, y entonces uno podría suponer o entender que la salida del IRA y su reemplazo por el señor Salas
implica que se deja de lado la Agenda 19 y que por lo tanto se derogarán, por ejemplo, estos decretos supremos nefastos que son el que restringe la terciarización y el que fomenta pues, las huelgas y empodera a las organizaciones sindicales, etcétera, ¿no? Pero en la presentación de los ministros ayer en Palacio de Gobierno, en el patio del Palacio de Gobierno, vimos a Betsy Chávez, que dicho sea de paso, es un error reincorporarla porque fue censurada por el Congreso, es una especie de desafío, de afrenta al Congreso, ¿no? Oye, tú la censuraste, bueno, te la vuelvo a poner, ¿no? Es una especie de cachetada al Congreso, ¿no? Porque de otro lado, ella, por su lado, es radical. Entonces, ayer en el patio del Palacio de Gobierno le preguntan por el tema de cultura, no responde nada de cultura, y sí se refiere al sector trabajo, donde ella había sido ministra, diciendo que ella con gran orgullo había logrado sacar el decreto legislativo que restringe la terciarización y había dejado listo el decreto supremo, perdón, relativo a las negociaciones colectivas, que fomenta las huelgas y todo lo demás, y que a Dios gracias ha salido y todo lo demás. Es decir, reforzando esa línea, la línea de la Agenda 19. Entonces, ¿qué sentido tiene haber sacado al ministro Lira y reemplazarlo por Salas si al mismo tiempo quien va a mantener la línea desde otro ministerio es Betsy Chávez? Ahora, ahí quisiera agregar algo a tu análisis. La presencia de Kurt Burneo, ¿no? Si bien es cierto, Kurt Burneo es un hombre de izquierda, es conocido, en el argot económico le llamaban el cajero por su dureza, por la dureza en el manejo de la caja fiscal. A pesar de ser un hombre de izquierda, siempre, digamos, fue identificado con eso. Entonces, cuando ayer le preguntaron sobre los bonos, por ejemplo, ¿no? Fue enfático, clarísimo. Dijo, bonos indiscriminados, no, hay que buscar la focalización. Y el otro asunto que quedó pendiente en su mensaje es que sin inversión, sin confianza, sin certidumbre, no hay empleo, ¿no? Ahora, una de las características de Burneo es que podría recuperar la autoridad del MEF en el gabinete, algo que no existe pues en este gobierno. Graham era un hombre que tenía una idea clara sobre la economía, pero no tenía la personalidad para contraponerse a estas posiciones de Betsy Chávez. ¿Te produce algún tipo de reflexión diferente la presencia de Burneo, Jaime? Bueno, es otra contradicción en los nombramientos que ha habido ayer, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, Burneo fue muy claro en decir que su objetivo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas es desarrollar una política que fomente la confianza, desarrollar confianza, una política económica que genere confianza en el empresariado, en el inversionista, de modo tal de crecer por encima, bastante por encima del 2.5 que se supone que vamos a crecer este año. Eso fue su mensaje. Yo voy a dar confianza, el gobierno va a dar confianza a la inversión para que haya crecimiento y para que haya empleo. Me pareció un mensaje extraordinario, clarísimo, completamente contradictorio con lo que al mismo tiempo decía ahí Betsy Chávez. Vamos a reforzar los decretos supremos estos del sector trabajo, que evidentemente son un ataque al capital, ¿no? Entonces, tiene que resolverse esa contradicción y ojalá, como tú dices, que efectivamente Kurt Burneo tenga digamos, un peso mayor, porque lo que ha pasado con el Ministerio de Economía y Finanzas estos últimos meses es que ha sido arrasado por el Ministerio de Trabajo, así como el Ministerio de Economía de alguna manera fue de Vizcarra, fue arrasado por el Ministerio de Salud en la pandemia. Ahora el Ministerio de Economía ha sido arrasado por el Ministerio de Trabajo, no ha podido contener ninguna de las iniciativas destructivas de la economía del Ministerio de Trabajo. Entonces, Burneo, que además aparentemente está con problemas de salud, eso es una cosa notoria, de repente, justamente jugándose el último partido, digamos, de su vida, decide hacer una gestión
en la que ya no tiene nada que perder. Entonces, una gestión destacada en la que ponga efectivamente los puntos sobre las IES y señale claramente la línea de política que debe seguirse. Ojalá que, Ahora, digamos, Jaime, recupere la autoridad del MEF, ¿no? ahora, si las cosas pueden ser así, sacando el tema de Betsy Chávez, ¿no? Porque yo a Betsy Chávez ahí la veo más como que ella pidió el cargo, con un argumento más o menos siguiente: necesitas más escuderos en la defensa política, ¿no? Algo de eso está presente en la designación de Chávez. Es decir, un nuevo defensor de, digamos, del cerco judicial, del cerco de las investigaciones que se va formando alrededor del presidente. Pero planteadas las cosas así, uno podría decir que a lo mejor Castillo tuvo la intención de correrse un poquito más al centro para salvarse, pongámoslo así, para salvarse de la vacancia, de la destitución en general, pero que no pudo hacerlo tanto, ¿no? Porque no había gente, pues. Porque si mencionamos salas en trabajo, va a ser algo diferente probablemente. Curburneo puede ser. Lo que has dicho sobre Rodríguez Macay es merece subrayarse, ¿no? Es un hombre que toda la vida ha estado criticando la política internacional de este gobierno. Entonces, ¿tú crees que Castillo pudo haber intentado correrse al centro, sino que no pudo más porque no habían los hombres? Sí, bueno, de hecho él buscó, yo no sé si ya de manera retórica, ¿no? Porque me imagino que él sabía que no iba a poder conseguir una respuesta positiva. Pidió un gobierno de ancha base, ¿no? Que convocaba a los partidos políticos para formar un gobierno de ancha base, un gabinete de ancha base. Parece que invitó a Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso, a encabezar el gabinete con esa idea, ¿no? Claro, para él hubiera sido muy bueno que efectivamente ella aceptase, pero Alianza para el Progreso parece que ya finalmente cruzó el Rubicón y ha dicho: yo no, ya con este gobierno nada, ¿no? Entonces, no ha podido, pues, efectivamente realizar esa, esa ambición. Incluso estuvo, por ejemplo, conversando con este Dimitri Senmache, ¿no? Con esa misma idea, porque la idea, lo que le proponía Dimitri Selmanche, según entiendo, era algo así como eso, pues, ¿no? Un gobierno más de centro, con mejores ministros, para limpiar un poco los daños los daños ejecutados en el Ejecutivo y preparar la transición. Esa era un poco la propuesta, ¿no? Inclusive eventualmente buscarle un puente de plata al presidente Castillo para que pudiera salir. El problema es que el propio Castillo pues está atrapado porque no puede renunciar por los problemas penales que tiene, y entonces digamos, cómo sale de esta situación, ¿no? Entonces creo que Senmache le ofrecía alguna clase de, pero no sé si era viable también la propuesta de Senmache, porque ¿qué vas a negociar tú? ¿Qué puente de plata vas a negociar si en realidad la fiscalía ya está encima, ¿no? Entonces, el hombre está atrapado efectivamente, ¿no? Y no sé qué habrá pasado con Senmache, al final no salió esa posibilidad y entonces ha tenido que insistir con Aníbal Torres, pero efectivamente el conjunto de los nuevos nombramientos inclinan la línea un poco más hacia el centro, ¿no? Efectivamente. Y ojalá pues que se produzcan cambios en el sector trabajo y en fin, se pueda dar un poco más de confianza. Con la sola derogatoria del Ministerio de Trabajo de estos dos decretos, el Perú empieza a recuperar gobernabilidad porque tienes a un ministro de Economía que habla de confianza, certidumbre, inversión, relación, empleo. Eso no ha existido en este gobierno, no ha existido, ¿no? No ha existido pronunciamiento de ese tipo. Entonces, ojalá que las cosas vayan por ahí, a pesar de que todos sabemos que hay guerras que no se van a detener o situaciones de conflicto que no se van a detener. Y una de ellas son las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público contra el presidente Castillo. La pregunta aquí sería, Jaime, ¿de qué manera este remozamiento de gabinete cambia, modifica o mantiene la situación que el presidente Castillo enfrenta frente a las investigaciones del Ministerio Público?
¿Qué crees tú que va a pasar ahí al respecto? Yo creo que eso corre por cuerda separada, ¿no? Las investigaciones del Ministerio Público, digamos que son eh, inmunes a los cambios que puede haber en la orientación política del gobierno, ¿no? Lo que sí, digamos, algo vinculado a esto ha sido, a mi juicio, la designación de Heiner Alvarado en el Ministerio de Transportes. Porque Heiner Alvarado, que era el ministro de Vivienda, era un hombre, es un amigo muy cercano de Castillo, es un amigo de Castillo. Y entonces yo creo que lo ha puesto en Transportes para limpiar, digamos, lo que pueda haber quedado, las evidencias que puedan haber quedado y que de alguna manera pudieran comprometerlo y llegar hasta él, ¿no? Lo ha puesto ahí para cuidarlo, ¿no? En el Ministerio de Transporte, que es el ministerio en el que, digamos, mayor cantidad de actos ilícitos se habrían producido, ¿no? Con este gobierno. Entonces, yo creo que ahí Castillo está, digamos, está tratando de protegerse frente a la Fiscalía, designando a este señor en el Ministerio de Transporte, ¿no? Ahora, una de las características de este gobierno y de este ejecutivo es que se derrumba, se desmorona, se cae ladrillo por ladrillo, pero no hay alternativa, ¿no? O sea, el Congreso, que ha tenido cosas buenas en este año, porque archivó la constituyente, eligió a los 6 miembros del TC. Bueno, pues de alguna manera el Congreso nos salvó del proyecto bolivariano al que querían llevarnos estos señores, eso es incuestionable. Pero el Congreso, al no asumir su responsabilidad en formar una mayoría para relevar a este gobierno, hablemos en esos términos, ¿no? Este gobierno debe ser relevado, ya sea por la vacancia o la inhabilitación, para iniciar una transición. El Congreso, al no asumir su responsabilidad, bueno, pues empieza a ser jalado por este derrumbe del Ejecutivo y todo el sistema político empieza a ser cuestionado, el sistema institucional. La pregunta sería, ¿este gabinete crees que puede cambiar esa situación en uno u otro sentido? Este remozamiento, esta modificación parcial del gabinete. Es decir, cambiar La posición que en general del Congreso, el de la Congreso. oposición, de la oposición. No creo, ¿ah? No creo, francamente, porque como te digo, se mantiene Aníbal Torres, que tiende, digamos, a caer en actitudes confrontacionales, ¿no? Es una persona naturalmente agresiva. A veces se contiene, pero a veces no. Y entonces su presencia no ayuda a mantener buenas relaciones con el Congreso. La propia Betsy Chávez, ¿no? Tampoco ayuda a mantener relaciones buenas con el Congreso. O sea, que yo no creo que el cambio de orientación que pueda haber, si es que se nota realmente, pues mejore las relaciones con el Congreso, porque finalmente, mejor dicho, cambie la predisposición que pueda tener el Congreso a encontrar una salida efectiva de este gobierno, ¿no? Cosa que tampoco se está logrando, como bien has dicho, hasta ahora. Parece que la moción de vacancia que está tratando de, digamos, de tejer Edward Málaga, está llegando más o menos a 80 votos, ¿no? Todavía faltan 7 para llegar a los... están los niños son un problema sin duda. Claro, el problema del tema de los niños podría resolverse si es que el Ministerio Público efectivamente los acusa, en fin, no sé, los detiene. Y estos tendrían que ser ya, ahí sí, ya reemplazados. Allí el problema, Jaime, es que a mí me parece entender que hay un sector de la oposición, sobre todo de la centro derecha, que va a ir a la vacancia con un acuerdo político, es decir, la señora Dina Boluarte va a continuar este gobierno. Esa es una de las grandes preguntas de la transición, ¿no? Entonces, ese acuerdo de los 80 votos tendría de alguna manera que tratar este tema en uno u otro sentido, porque hay sectores que efectivamente, o sea, se muestran un poco distantes a ir a la batalla final con el Ejecutivo, porque no hay una claridad sobre la señora Boluarte. Porque, a ver,
porque existiría la posibilidad de escribir otro capítulo de esta guerra que ha destruido el país, la república, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este tema que está sobre la mesa y que lo atraviesa todo? Bueno, sí, pues el problema, claro, ahí el tema tiene que ver con la supervivencia o no del Congreso mismo, ¿no? La vacancia, si se vaca a Castillo y no se vaca no se retira, no se remueve a Dina Boluarte, asumiría la presidencia Dina Boluarte y el Congreso se mantendría, digamos. Evidentemente los congresistas están interesados en mantenerse, ¿no? En no disolverse, digamos, ¿no? En no vacar. No autovacarse. Autovacarse. Y claro, pero digamos, si hay un sector efectivamente de la izquierda, de la centroizquierda, un sector de los que llaman caviar, que está interesado en tener a Dina Boluarte como presidenta, rodearla y hacer un gobierno, digamos, de centroizquierda, ¿no? Un gobierno caviar, entre comillas, ¿no? Esa es una de las opciones que hay, que evidentemente está siendo promovida por algunas propuestas, incluso las que están señalando que es posible suspender, acusar constitucionalmente, ya no vacar, pero sí suspender a Castillo, una suspensión judicial de Castillo, ¿no? Que el Poder Judicial pudiera suspenderlo en aplicación de un artículo del Código Procesal Penal, en fin, hay toda una corriente en esa línea que lo que busca es remover a Castillo y encumbrar a Dina Boluarte para que haya un gobierno, pues ya. Pero yo creo que eso es como lo de los mencheviques, digamos, es muy, no, al final, si se produce un movimiento, el movimiento va a arrasar también con Dina Boluarte, ¿no? No sé si va a arrasar también con el propio Congreso, ¿no? Entonces habría que ir a unas elecciones generales. En realidad, constitucionalmente, solo cabría ir a elecciones presidenciales. Habría que modificar la Constitución para que el Congreso también, digamos, recorte su mandato, ¿no? Entonces, ahí el tema, a mi juicio, yo creo que lo que pasa es que no hay una alternativa clara, ¿no es cierto? En la centro derecha no hay una alternativa para el país. Se va este gobierno, se va, y luego ¿qué? Eso es bueno lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Yo he sugerido, justamente hoy día en un artículo en El Comercio, que dado que la oposición, la centro derecha en el Congreso le cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo para encontrar una salida, sí podría ponerse de acuerdo para formar una mesa de trabajo para producir un plan de transformación nacional, un plan de recuperación nacional, un plan que incluya todas las reformas necesarias para recuperar el Estado, para reintroducir la meritocracia, para establecer el imperio de la ley, para en general resolver el problema reformar la formalidad para poder incluir a las mayorías de los, en fin, la reforma de la salud, un plan de recuperación, de regeneración nacional, ¿no? Y eso no debería ser tan difícil, es mucho más difícil que se sienten a planificar cómo sale Castillo, que se sienten que cada partido, cada banca, cada partido designe una persona que se junte con las demás para pensar planes y pidan en su ayuda a institutos de investigación, en fin, de la academia, que pidan, que convoquen a personas que puedan ayudarlos a formular esos planes, esas reformas que se requieren, incluyendo la reforma política. Pero la reforma política no basta. No basta con ir a la bicameralidad, se necesita todo un plan de recuperación, de regeneración nacional. Entonces, eso es algo que las bancadas o los partidos de centro y de derecha podrían hacer tranquilamente sin ningún problema, porque ahí no están en juego los egos, ¿no? No están en juego las ambiciones, al contrario, y tendría dos efectos positivos, dos efectos secundarios positivos. Uno que, eh, eh, digamos, daría la impresión
digamos, estos son partidos que están pues muy vilipendiados, que han perdido imagen, que están muy desacreditados, ¿no? En general, toda la clase política peruana. Recuperarían una cierta legitimidad, porque no solamente serían capaces de juntarse, sino también de proponer una salida real. El solo hecho de juntarse y converger en una propuesta ya crea una nueva idea de política y los revalora a todos en vez de, digamos, y detiene esta tendencia al deterioro que cada uno por su lado desarrolla. Exacto. Y además, al juntarse para ese fin, creas un entramado de relaciones, una base, digamos, de relaciones que permite ya sentarse a conversar sobre posibles alianzas o frentes electorales de cara a las próximas elecciones para evitar esa dispersión absoluta que facilita el triunfo de la izquierda, porque la izquierda va a estar relativamente unificada porque tiene muy pocos partidos inscritos. Tiene Perú Libre y Juntos por el Perú. Creo que tiene solo 2 partidos inscritos en este momento. Entonces, la izquierda va a entrar relativamente unificada, unida, pese a ella misma, a las elecciones. En cambio, del otro lado hay muchas opciones. Entonces, es importante que haya por lo menos un par de buenas candidaturas, no miles, ¿no? Entonces, se necesita ir hacia un esquema de alianzas, de algún frente, y la manera de ingresar a eso es a través de que se haya formado ya una base de concertación de un programa, ¿no? Muy bien, Jaime, infinitamente agradecido por estas valiosas reflexiones sobre la coyuntura. Bueno, estamos mal, pero cuando vemos que todavía no han hecho su constituyente, no han tocado el modelo económico, pese a estar en el gobierno, cuando vemos que las instituciones funcionan, uno puede decir, Dios sigue siendo peruano, ¿no? Porque si hubiera sido diferente, tenían todas las posibilidades de hacer una cosa diferente. En fin, te agradezco infinitamente por estas reflexiones, Jaime. Gracias más bien a ti por la invitación. Gracias. Bien, Jaime. Bien, amigos, ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.